Perfecto, inicia la grabación entonces, damas y caballeros, formalmente comenzamos. Sean bienvenidos, jóvenes, vamos a dar continuidad a las actividades programadas para el desarrollo de la asignatura Sistema Financiero, entrando a lo que es ya la unidad 3. Ya estamos más allá de lo que es la mitad de la asignatura y estamos en este momento iniciando las temáticas de la unidad que es la antecesora de la unidad con la que finalizaríamos los contenidos de la asignatura. Para ello vamos a la actividad que está al enlace que tenemos en la plataforma para ver el detalle de la unidad 3 y estamos revisando que en la unidad 3 nos vamos a encontrar con el tema de los mercados financieros. Ya hemos tenido ciertas experiencias, ciertos acercamientos con teoría previa, ¿verdad? Todo lo que estamos manejando, algunos elementos de lo que era el dinero, cómo se consideraba, algunos elementos respecto a cómo puede indicarse el vínculo que puede haber entre la inflación y el desempleo en la economía, etcétera. Varias temáticas por ahí que nos han permitido ir sentando las bases para entrar a un tema ya un poco más específico, ya un poco más dirigido. En este caso estamos hablando de lo que son los mercados financieros. En esencia, los mercados financieros es aquel momento, es aquel lugar en el que se interactúa para que se genere un detalle relativo a intercambio de monedas, intercambio de dinero o de algún tipo de activo financiero que tiene que ver con una función equivalente al dinero. De hecho, ahora, en el tiempo en el que estamos, podemos considerar que la tecnología ha dado un salto impresionante en cuanto a la facilidad de comunicación y ahora las apps que se pueden utilizar desde cualquier terminal móvil vienen a sustituir la labor de un broker, vienen a sustituir la labor de una persona que se dedica a la interacción de compra y venta de activos financieros, etc. Entonces, en ese sentido, hay muchos elementos que tenemos que ver, muchos elementos que tenemos que revisar, probablemente algunos no sean ajenos a ustedes, pero sí tenemos que enfocarlos en el contexto que nos compete, que es lo de la asignatura, específicamente en el ámbito de los mercados financieros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer de que los elementos de toma de decisiones, por el hecho de que la competencia es voraz, el tiempo cambia constantemente y si hay una cosa que es permanente es el cambio, entonces tenemos que estar lo mejor preparados, lo mejor facultados para hacer una toma de decisiones ágil y efectiva en cada área de oportunidad. Es decir, cada alternativa que se nos presente tiene que ser evaluada en tiempo real y sobre la base de ese conocimiento definir qué es lo más conveniente o no en términos de inversiones. Podemos ampliar también un poco, como manera introductoria, de que el mercado financiero también está derivado en ámbitos de índole física y virtual. Tenemos algunos elementos como el mercado monetario, de capitales, divisas, commodities, OTC, criptomonedas, por ejemplo, que tenemos el hecho de que te vinculan tanto a la interacción física como a la virtual, ¿sí? Para cohesionar ese conocimiento, se compartirán algunas experiencias de éxito en el trading forex. Es decir, vamos a conocer un poco las distintas formas de hacer negocios en los mercados financieros y sobre esa base ir viendo cuáles aquellas nos van a permitir potencializar nuestra toma de decisiones de inversión. Las habilidades a desarrollar en la presente unidad a lo largo de estas 2 jornadas que vamos a tener son evaluar las políticas monetarias de los países, analizar los avances de la inclusión financiera mundial y la resiliencia del mercado financiero salvadoreño, desarrollar una visión global del funcionamiento de los mercados financieros mediante el enfoque del Business Intelligence y cuarto, aplicar técnicas de selección de instrumentos financieros. Es decir, pueden ver ustedes que vamos a tener una sesión variopinta de contenidos que están enfocados siempre al entorno de los mercados financieros. Propiamente los contenidos tienen que ver con la historia y el desarrollo de los mercados financieros y su clasificación, la globalización de los mercados financieros, quiénes son los que participan en esos mercados, los instrumentos de los mercados de dinero internacional y los euromercados de dinero. Los contenidos que vamos a desarrollar van en la siguiente orden. En la semana 1, historia, desarrollo y clasificación de mercados financieros. Acá tenemos el contenido navegable, ¿verdad? Para poderlo revisar desde el ordenador y descargable si lo quieren descargar y andarlo en su terminal móvil o en su ordenador si es necesario. Semana 2, globalización y participantes de mercados financieros. Tenemos contenido navegable, el descargable y la actividad o evaluación que la vamos a explicar posteriormente. En la semana 3 estarían los instrumentos de los mercados de dinero internacional.
iguales los contenidos y la actividad de evaluación, de la cual vamos a ampliar un poco, que si bien es cierto, semana 3 y 4 son de la siguiente jornada que vamos a tener, voy a ampliar un poco la forma en la que la dinámica de trabajo de las actividades se va a realizar. Y en la semana 4 veríamos los euromercados de dinero, con lo cual estaríamos cerrando ya la unidad. Finalizaríamos con la evaluación formativa, que no es calificable, pero sí tiene que ser respondida por ustedes, y las referencias bibliográficas, ¿verdad? Para que puedan tenerlas como fuentes de consulta. En ese aspecto, entonces, damas y caballeros, el objetivo de la presente semana es iniciar formalmente los contenidos de la unidad 3, desarrollando las temáticas de la semana 1 y 2. Recordarles que siempre se les invita a que cualquier momento, cualquier inquietud que tengan, comentario u opinión, la puedan hacer sin ningún inconveniente. Simplemente, por favor, me indican, ¿verdad?, en la plataforma, levantando la mano, para que se les dé el espacio y ustedes puedan participar. Si no lo estiman pertinente en el desarrollo de la actividad y o consideran que es más viable verlo hasta el final, pues igual, queda abierto el espacio de preguntas y respuestas para aclarar cualquier inquietud que ustedes tengan. En ese sentido, damas y caballeros, formalmente, entonces, arrancamos con los contenidos de la semana 1. El primer tema que vamos a realizar es la historia y desarrollo de los mercados financieros, como parte introductoria. Vamos a iniciar entonces con lo que son algunas definiciones y antecedentes de los mercados financieros. Dice la teoría: que antiguas ferias y mercados son el origen remoto de los mercados financieros, entendiendo por tal aquel lugar físico o no, o sistema a través del cual se han de producir los intercambios de los denominados activos financieros, a la vez que se determina de forma constante la producción de sus precios, ¿verdad? Conviene aclarar que desde la década del 2010 hacia acá, por la elevada eficiencia que existe en cuanto a las intercomunicaciones de índole virtual, ¿verdad?, a través del Internet y de las distintas formas de conectividad, el concepto como tal de mercado financiero ha migrado. Ya no se considera como un lugar, ya no se considera como un espacio, indistintamente sea virtual o físico, sino que ahora el mercado financiero es considerado como el momento, y recalco el término, el momento en el que oferentes y demandantes de activos financieros coinciden para plantear sus necesidades. Porque ahora, con la forma en la que se están realizando negocios, una persona puede estar sentada en la orilla de una playa con un teléfono móvil moviendo miles de millones de dólares en la bolsa, ¿sí? Puede estar, por ejemplo, un inversionista en Dubái sentado en la terraza de un hotel haciendo negocios con un magnate en China, que están en lados distintos del planeta y en tiempo real se están comunicando. Entonces, no es tanto el espacio o el lugar donde se hacen los negocios, sino el momento en el que eso tiene lugar. Por eso el concepto de mercado como tal ha derivado a ese apartado, ¿verdad? El momento. Aquí tenemos un concepto que es el de la superintendencia, ¿verdad? Que es el que tenemos como ente regulador en el país, que dice que el mercado financiero es un lugar físico o mecanismo electrónico en el que se realizan intercambios de instrumentos financieros y se definen los precios. Básicamente lo que habíamos hablado, pero denotábamos más el apartado del momento de ocurrencia de la transacción que el lugar donde se estaba haciendo. La estructura de los mercados financieros no es muy diferente a la que promulgó Adam Smith allá en el siglo XVIII, en el que enfatizaba la interacción directa entre oferentes y demandantes, y que lograban un intercambio de bienes y servicios a través de un precio de equilibrio. En español, las famosas leyes de oferta y demanda son universales tanto para mercados de activos como para mercado de bienes, como para el mercado de dinero, etc. Es decir, son universales los postulados referidos a las leyes de oferta y demanda. Ahora, con lo relativo a la experiencia de las distintas crisis que han habido, y en algunos momentos lo complejo que se llega a volver la interacción en los mercados financieros, es necesario que se incorporen algunas normativas e intermediarios, porque, como veremos más adelante, el hecho de que un mercado financiero esté regulado tiene ventajas y desventajas, así como el hecho de que un mercado no esté regulado también. Entonces, ahí es de sopesar qué es más conveniente,
qué genera menos riesgo, qué genera mayor utilidad o rendimiento, etcétera, ¿verdad? Esos son los elementos que vamos a discutir a lo largo de esta jornada. Brevemente, los antecedentes de los mercados financieros. Aquí podemos ver. Los bancos privados surgen 2000 años antes de Cristo, a consecuencia de los excedentes de la producción. Es decir, ya cuando dejó de existir el tipo de convivencia nómada, donde estaban en un lugar y las poblaciones migraban a otros para tratar de garantizar el acceso a los recursos naturales, y se dedicaron a empezar a producir sus propios recursos, sus propios bienes para efectos del consumo y la supervivencia. Cuando llegó a aquel punto en el que se lograron cubrir las necesidades básicas de toda la población y seguía habiendo producción, entonces surgieron excedentes. Es decir, de todo lo que se necesitaba, se podía cubrir la necesidad y sobraba todavía. Entonces, al hecho de eso existir, fue que empezaron a ver aquel tipo de situaciones donde se requería que alguien guardara, alguien cuidara ese tipo de excedentes, esos excesos de producción que fueran cuidados. Después, en el siglo XV, XVI y XVII, los bancos privados se potenciaron gracias al sistema mercantilista. Sistema mercantilista que tiene que ver con el hecho de la compra y venta de bienes y servicios. En esencia, es donde se le empieza a dar aquella robustez al elemento propio de un mercado como tal, y en él participando los bancos privados. El sistema mercantilista generó la necesidad de almacenar en forma segura oro y metales preciosos. Porque recordemos que el sistema mercantilista se basó en eso, en el intercambio de ese tipo de metales. Entonces, para que alguien tuviera la certeza de que no iba a ser vandalizado, de que no le iban a robar, de que no iba a correr ningún riesgo de poder perder su riqueza en términos de metales preciosos, ¿qué es lo que hacían? Se le daban a ciertas personas o a ciertas entidades que se encargaban de resguardarla, que era el papel que hoy juegan básicamente los bancos con el dinero. Entonces, el sistema mercantilista promovió eso. Después, los bancos centrales surgieron en el fulgor del mercantilismo, como mediadores de la banca privada. Es decir, cuando empezaron a proliferarse los bancos privados de manera indiscriminada, viendo que era rentable, que era conveniente y había condiciones, empezaron a surgir las autoridades monetarias. Aquellos bancos que no eran privados, sino que dependían del Estado o de las personas o gobiernos que mandaban en esos lugares, y sobre esa base controlar la labor de los bancos privados. Después, en 1694, se crea el Banco de Inglaterra, el más famoso en casi 300 años, y se centró en la compra de deuda pública. Aquí ya manejamos una fecha y el nombre de un banco formalmente establecido, ¿verdad? Después, en 1668, se crea el Banco Central de Suecia, con fondos de bancos privados, y servía al gobierno y al comercio. Otro banco muy reconocido, ¿verdad? Con más de 400 años de historia. Después, en el siglo XIX, Estados Unidos crea su Banco Central, ¿verdad? Siguiendo la regla general, a partir de los oligopolios privados. En español, cuando había tanto banco que funcionaba en esa economía, decidieron que tenía que haber una autoridad que lo supervisara. Y las entidades privadas facilitaron fondos para la creación del Banco Central. Después, en 1800, se crea el Banco de Francia para ayudar a las finanzas del gobierno ante la crisis de la Revolución Francesa. Y así sucesivamente podemos ir denotando algunos elementos como más relevantes, ¿verdad? Como más destacados en la evolución de los mercados financieros. Pero acá presentamos como las fechas más relevantes, ¿verdad? Lo más sobresaliente en el origen de los mercados financieros se aprecian en los tres grandes objetivos que adquieren los bancos centrales de los países en la administración de la política monetaria. Es decir, los bancos centrales surgen por la necesidad de, además de llevar el control, generar aquellas condiciones para poder administrar la política monetaria. Esas condiciones derivan en unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? El más importante es la estabilidad de precios o el efecto inflacionario del dinero, asegurando una tasa baja del 2% de inflación. 2. Configurar un escenario que permita mantener la armonía macroeconómica para sofocar cualquier riesgo financiero de la economía nacional, aplicando medidas para suavizar el ciclo económico y compensar la crisis, que son parte de la dinámica de los mercados financieros. Es decir, tiene la labor como la que se podría considerar la que hace un bombero, cuando ve un incendio y procura apagarlo antes de que se vuelva más fuerte de lo que es, tratando de ver de qué manera implementa medidas para que eso no pase de donde está. Entonces esa sería una forma de comparar lo que hace un banco central
a la hora de querer controlar un efecto de una crisis, o querer evitar, ¿verdad?, de que esa cuestión del ciclo económico decaiga, ¿verdad?, basándose en la recesión o en crisis. Y tercero, incidir en la estabilidad financiera para el buen funcionamiento de la balanza de pagos, incorporando innovaciones financieras, especialmente un sistema de pagos eficiente que dé credibilidad a todo el conglomerado financiero. En esencia, lo que se busca es de que la percepción que el mundo tenga del sistema financiero de un país sea sólida, ¿verdad? Por ejemplo, todo el mundo le parece atractivo invertir en Costa Rica, por ejemplo. ¿Por qué? Por un sistema financiero sólido, un sistema financiero fuerte, muy bien regulado, con ciertas libertades por ahí, pero que no escapan al elemento de la Contraloría, ¿verdad? Y eso promueve un adecuado clima de negocios. Otro lugar que mucha gente está dispuesta a invertir es Panamá, por ejemplo, que es otro aquí a nivel de Centroamérica. Pero ¿qué pasaría con el sistema bancario de Nicaragua, por ejemplo? El sistema bancario de Honduras, ¿verdad? No tiene la misma percepción, la misma solidez que los otros bancos que hemos mencionado. Entonces, ahí es donde entra en juego la autoridad monetaria. ¿Cómo busca robustecer los sistemas financieros para que se vuelvan atractivos para el exterior? Porque si se percatan, en el objetivo 2 y 3 hablamos de armonía macroeconómica y después de elementos de funcionamiento en balanza de pagos. En español, estamos hablando de elementos de los agregados macroeconómicos, que estamos teniendo claro que un sistema financiero puede robustecer, dinamizar o condenar una economía. Entonces, si se tiene un sistema financiero sólido, fuerte, robusto, se puede hablar de que la economía se esperaría que estuviera en los mismos términos. Porque recordemos que el sistema financiero es el que dinamiza la economía. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿verdad?, el papel de la autoridad monetaria. En el caso de la evolución de los mercados financieros en nuestro país, iniciamos allá por la década de 1880 con el Banco Internacional de El Salvador, que tenía la facultad de emitir billetes de curso legal. En 1898 funcionaban en el país 5 bancos: el Internacional, el salvadoreño, de grata recordación; el Occidental, Industrial y Agrícola Comercial. Lo interesante fue que todos estos bancos se originaron de capital privado e influenciados por el entorno mundial. Ese es el origen del sistema bancario de nuestro país, ¿verdad? Después, creación del Banco Central, en la misma dinámica de otros países, como hablamos anteriormente, ¿verdad?, que a medida se iban proliferando los bancos privados en los países, se tendía a crear una autoridad monetaria que regulara su funcionamiento. El Salvador no fue la excepción. Entonces, en 1934 se considera la fecha de la creación del Banco Central de Reserva. El Banco Agrícola Comercial se convierte en el Banco Central de Reserva de El Salvador, centralizándose en la emisión de billetes, porque recordemos que antes la autoridad monetaria tenía esa facultad, ¿verdad?, de emitir moneda. Después, en el 61, surge otra etapa, que es la estatización del Banco Central. A través de la Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, se convierte al BCR en una entidad del Estado, regulador del naciente sistema financiero. Es decir, se considera que en la década de los 60 se puede empezar a hablar ya de un incipiente sistema financiero salvadoreño, ya como tal, un sistema estructurado. Después, se ordena el mercado financiero con la aprobación de leyes, casas de cambio, la privatización, la creación de la superintendencia del sistema financiero en la década del 90, ¿verdad?, que es cuando recuerdan ustedes que se dio el cambio de la transición del gobierno de José Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano, al gobierno de Alfredo Cristiana en Arena. Entonces, uno de los primeros elementos que el gobierno recién entrante había definido era volver más competitivo el país, era dinamizar el aparato productivo del país. Y lo primero que hicieron fue privatizar los bancos. Asimismo hicieron con las telecomunicaciones, se generaron las condiciones para traer las AFP, etcétera, ¿verdad? Una serie de cambios que ya hay de todos conocidos. Pero en el ámbito de la cuestión bancaria, en el año 1990 se privatizó la banca. Es decir, todo el apartado de bancos que funcionaban en el país pasaron a manos privadas. Y en 1994, 2 años después de la firma de los acuerdos de paz, surge el mercado de la Bolsa de Valores de El Salvador, que es considerada como una de las primeras bolsas de valores en Centroamérica, considerada como una de las más estables, las más fuertes, de las más reconocidas, ¿sí?, a partir del año 1994. Generalmente, los mercados financieros internacionales
parecen haber sido el motor del comercio y la economía global a lo largo del último siglo. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos hace un momento, de que en teoría aquel elemento que da vida a una economía y que dinamiza los tejidos productivos de cualquier lugar es la banca, porque permite la obtención de dinero fresco, de dinero disponible en grandes cantidades para efectos de empezar a generar inversiones que dinamicen ese tipo de actividades. Entonces, por eso se considera que la banca privada, ¿verdad?, que es como el gran participante de los mercados financieros, el grueso de participantes de los mercados financieros, son los que han servido del motor del comercio. Especialmente en los últimos 25 años, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, los mercados financieros son cada vez más complejos, sofisticados e importantes. A comienzos del siglo XXI, los mercados financieros globales se volvieron más dinámicos y cambiaron rápidamente. Hoy en día hay menos controles, más transacciones financieras globales y más sistemas de pago en general. ¿Sí? Hace 20 años, por ejemplo, iba a considerarse impensable de que alguien pudiera hacer un pago a través de su teléfono celular. De hecho, en aquel entonces el teléfono celular era muy distinto a lo que conocemos. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, a partir del año 2010, en Corea del Sur, ya las personas no utilizan billeteras. Lo que hacen es pagar a través de códigos QR en sus teléfonos. Estamos hablando de hace más de 11 años, ¿verdad? Ahí en ese país sudamericano, en ese país asiático, ¿verdad?, que es el Corea del Sur. En el caso de otros lugares, como por ejemplo Alemania, Francia y países de la zona euro, igual, se está digitalizando el hecho de tener que estar realizando transacciones y la gente ya no anda dinero en físico. De hecho, ni siquiera usan tarjetas, sino que lo hacen a través de sus terminales móviles. Entonces, pueden ver ustedes el gran salto de calidad que ha tenido la interacción de los pagos y de transacciones a través de las terminales móviles promovidas por la tecnología. En ese aspecto se puede decir que hay un rápido movimiento en términos de flujos internacionales de capital, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros como las criptomonedas, por ejemplo, que es como el concepto más escuchado últimamente, y otras tecnologías digitales. En general, esto está llevando a las sociedades a mercados y métodos financieros más abiertos y avanzados. Y ahí es donde radica la importancia que nosotros, como futuros gestores de finanzas de una entidad o nuestro propio emprendimiento, tenemos que estar sabedores de todos esos elementos. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados, la competencia nos va a devorar. Si no estamos preparados para afrontar esos desafíos, nos vamos a quedar rezagados y no vamos a poder ser competitivos, ni como empresa, ni como persona, ni como país. Entonces es necesario que vayamos conociendo esa nueva dinámica de intercambio que hay a través de la tecnología. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, ¿verdad? Lo del Banco Central de Reserva, Markets A sobre los mercados financieros y el texto de Moreno, ¿verdad?, de los orígenes del sistema financiero, para que lo puedan revisar. El segundo tema de lo que es la sesión 1 de la semana que estamos en este momento son los mercados financieros y su clasificación. Esto viene a ampliar un poco más el elemento que hemos visto anteriormente, porque en el término de la historia y desarrollo de los mercados financieros vimos conceptos y antecedentes, ¿sí? Algunas fechas importantes, algunos elementos que eran destacados, pero ahora vamos a entrar propiamente a la teoría y clasificación de los mercados financieros. Partimos de la importancia. Se ha comprobado que los mercados financieros son los que promueven el dinamismo en una economía, ya que su existencia obedece a la necesidad de proveer flujos o movimientos de fondos a través de una infraestructura física o digital que permita la interacción entre los que necesitan dinero y los que tienen dinero, ¿verdad? Y eso está condicionado a la complejidad y especialización del espectro financiero en relación a las leyes de oferta y demanda, lo que ya habíamos dicho antes, ¿verdad?, de que las leyes de oferta y demanda también operan en los mercados financieros. Todos con interés o expectativas de recibir rentabilidad en la compra o venta de instrumentos financieros. Así como alguien espera comprar algo y poderlo vender posteriormente en un precio mayor que lo que le costó para obtener beneficios a través de ese diferencial, lo mismo opera con el dinero, con las divisas o activos financieros, ¿verdad? Entonces el principio es el mismo, no hay mayor cambio al respecto. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de artículo o bien que se está transando. En este caso estamos hablando de dinero. Ante esto, se articulan las siguientes funciones de los mercados financieros. Es decir, ¿qué es lo que buscan los mercados financieros
en el momento relativo a su funcionamiento. Primero, promover liquidez, es decir, que aquellas personas que necesiten dinero tengan acceso de manera fácil, rápida y a bajo costo a dinero para poder operar. Normalmente, la característica de los bancos se basa en términos de satisfacer una demanda. La demanda, ¿a qué es referida? A la necesidad de dinero en términos puntuales. Una persona perfectamente puede ahorrar un año para comprar algo, no pagar intereses y estar tranquilo en el sentido de adquirir lo que desea. Pero está la otra opción. Pide el dinero prestado, compra lo que necesita comprar y después se queda pagándolo. Entonces, el hecho de materializar en el momento aquella perspectiva, aquella expectativa que se tiene en el largo plazo, es lo que se vuelve una necesidad. Si trasladamos eso al ámbito empresarial como tal, hay empresas que lo que necesitan es dinero para aprovechar una oportunidad que se da en el momento. Entonces, no pueden darse el lujo de recurrir a fondos porque probablemente no tengan lo suficientes. Y por lo que necesitan recurrir a una fuente de financiamiento. Y en ese aspecto los bancos juegan un papel trascendental. Por eso es que se maneja una de las funciones, la liquidez. 2. Eficiencia. Se ha mencionado que mientras más moderno se vuelve el entorno en el que opera el mercado financiero, hay más rapidez en las transacciones. Y si un elemento denota eficiencia en cuanto a lo que se está haciendo es la rapidez. Mientras menos burocracia, mientras menos requisitos hay que cumplir, mientras menos pasos hay que dar para generar un resultado deseado en términos de inversión, estamos hablando de eficiencia. No es raro, de hecho algunos de ustedes han de conocer, que la banca, por ejemplo, cuando quiere un empresario solicitar un préstamo y presenta toda la información que le solicitan y cumple todos los requisitos, muchas veces un crédito fuerte, 100, 150 mil, 200 mil dólares, en cosas de 4 o 5 días ya lo tienen resuelto. Claro, porque hay que seguir un proceso, no es que sea tampoco de forma automática, pero si vamos a un proceso de ese tipo en otro tipo de entidades, como por ejemplo una cooperativa, una financiera, ¿verdad? El procedimiento podría tardarse más del doble de ese tiempo. Por lo menos, quizás unos 15 días. ¿Por qué? Porque no operan en la misma forma en la que opera un banco, ¿verdad? Desde la perspectiva de rapidez, eficiencia, acceso a recursos, etc. Entonces, los mercados financieros promueven eso, eficiencia. Tercero, la figura a través de la cual generalmente un banco apoya a una persona o a un empresario es a través de la figura de préstamo. ¿Sí? A obtención inmediata de liquidez, bajo el entendido que va a tener que comprometerse a pagar durante cierto tiempo la cantidad prestada más un diferencial a favor del banco, ¿verdad? Es la figura fundamental. Después, otro elemento que es clave en las funciones del mercado financiero es la información sobre los flujos de fondos. Es decir, debemos recordar que aunque no haya mucha regularización en términos del funcionamiento, un sistema financiero sólido se caracteriza porque hay transparencia en la información. Cuando nos referimos a transparencia es que sabemos de dónde se originan los fondos, cuáles han sido las fuentes de esos fondos, qué destino van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entran en juego el papel de los entes reguladores, ¿verdad? Para garantizar el cumplimiento de todos esos requisitos, pero efectivamente cualquier persona puede tener acceso a un tipo de financiamiento siempre y cuando cumpla sus requisitos. Significa entonces que los flujos de fondos en términos de disponibilidad están abiertos a cualquier persona o empresa que tenga acceso a ellos cumpliendo las exigencias de la entidad. ¿Me explico? En base a eso tenemos entonces que la información de los flujos de fondos está totalmente disponible. Quinto, uno de los elementos que quizás es más relevante porque no tiene que ver tanto con el aspecto de la inmediatez, sino todo lo relativo a largo plazo, producto de las transacciones que se originan en los mercados financieros, es el riesgo compartido. Ya se ha mencionado antes de que hay empresarios que deciden no utilizar financiamiento externo y asumir todos ellos el riesgo, ¿verdad? Invirtiendo su dinero en una iniciativa. Pero hay otros que no. Otros dicen, voy a poner parte de mis recursos y voy a buscar otra parte por fuera. Así manejamos un riesgo compartido, es decir, si pierdo yo, también pierde la otra entidad. Y hay otro tipo de inversionista un poco más extremo que dice que todo lo que va a generar en términos de inversión que sea dinero de otro, ¿verdad? Porque son de la idea de que no arriesgan ni un 5 propio, sino que someten al ruedo de cualquier posible riesgo de incumplimiento dinero de terceras personas.
Aquí lo que quiero llegar es al hecho de que cuando usted pide dinero prestado y lo destina a una inversión, ese dinero de esa tercera persona está corriendo un riesgo, que es el hecho de que no se obtenga el beneficio esperado de esa inversión. Entonces, en ese sentido, usted como empresario, como inversionista, comparte riesgo, ¿sí? Todos esos elementos integrados, el apartado de liquidez, eficiencia, el hecho de manejarse a través de préstamos, la información disponible de flujos y el riesgo compartido que nos permite la determinación de los precios o el costo del dinero. Estamos hablando entonces de que toda esta interacción concluye o finaliza en el precio que se le asigna a una fuente de financiamiento en particular. Por ejemplo, si ustedes revisan la información en la banca, ustedes encontrarán distintos tipos de crédito, ¿verdad? Créditos de consumo, créditos de modalidades rotativas, créditos hipotecarios, créditos prendarios, etc. Cada tipo de crédito tiene una característica específica y entre ellas está el riesgo que corre la entidad financiera al prestar esa plata. No se corre el mismo riesgo de prestar $100 a un microempresario, microempresario, ¿verdad? Que muchas veces operan en la informalidad, que prestarle $1000 a un comerciante como tal. Entonces, cantidades y riesgos son diferentes. Obviamente, en base al riesgo, así es el costo de ese dinero. No es raro que una entidad financiera preste $100 a un microempresario a un 25 o 35% anual, ¿verdad? En términos de rendimiento, ya aplicando la interés efectivo. Mientras que si estamos hablando de un comerciante ya con cierta formalidad y todo, estaríamos hablando de un 12 a un 14% aproximadamente. Entonces estamos hablando de que el costo del dinero o el precio que debe pagar el usuario de ese dinero está determinado por esa característica. ¿Cuáles son los préstamos más baratos? Relativamente hablando, los hipotecarios. ¿Por qué? Por la garantía. Porque el mismo insumo que se utiliza como garantía es el mismo insumo que la gente está comprando. Entonces, si alguien compra una vivienda, por ejemplo, la vivienda queda registrada a nombre del banco, mientras la persona está pagando el compromiso. Una vez cancela todos los haberes que tiene con la institución financiera, ya se libera la hipoteca y ya le queda a nombre del titular. Entonces, por eso es que esos préstamos andan oscilando entre el 9, 9.5, 10%, dependiendo, ¿verdad? Según el tipo de institución financiera. Que se considerarían serían los más baratos, entre comillas. Estamos hablando de qué? Precio, ¿verdad? De los fondos. Entonces, ahí tienen ustedes un par de ideas de cómo opera las distintas funciones del sistema financiero para la determinación de precios. ¿Cuáles son las características de los mercados financieros? Las características se refieren como aquellos elementos distintivos, ¿verdad? Que denotan una particularidad del sistema financiero del que se está hablando. Para ello, consideraríamos las siguientes. Primero, amplitud. A mayor número de instrumentos negociados, más amplio es el mercado financiero. Cuando hablamos de amplitud, es como que usted tenga frente a usted un estante y en el estante tenga 1, 2, 3, 4, 5, N productos uno a la par de otro, cada uno distinto, cada uno con su precio, cada uno con sus características. Es decir, mientras mayor número de instrumentos hay, estamos hablando de que hay mayor amplitud, es decir, cuando hay una amplia variedad de artículos, en este caso del mercado financiero, una amplia variedad de activos financieros, estamos hablando de que el mercado es amplio, ¿verdad? Segundo, profundidad. Listado de órdenes de compra y venta de un determinado instrumento que están pendientes de ejecución. Aquí es como que usted esté siempre frente al estante y ve el producto 1. Y en el producto 1 vea usted que hay 1000 unidades de ese. Del producto 2 que está a la par solo hayan 500. Del producto 3 que está a la par solo hayan 100, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué nos referimos con profundidad? Al detalle de cuántos artículos hay en ese momento de ese bien en particular. Trasladándolo al mercado financiero, cuántos títulos o cuántos activos financieros de ese tipo están en circulación en el momento. Esa es la profundidad. Libertad. No existen barreras de entrada o salida del mercado financiero. Es decir, cualquiera que cumpla los requisitos puede comprar o vender activos financieros. Porque recordemos que los participantes deben tener un perfil particular, ¿verdad? No cualquiera en sí puede ser miembro de la comunidad de interactuantes de un mercado financiero. Entonces, si alguien cumple todo lo que las exigencias
del sistema permite, cualquiera de ellos, con tal que lo cumpla, puede participar. Asimismo, cualquiera que no esté de acuerdo con los términos negociados o las condiciones que se están dando, perfectamente se puede retirar cuando él quiera. No hay ningún tipo de sanción, ningún tipo de penalidad, nada. En el momento que lo desee, se puede retirar sin ningún problema. Flexibilidad. Los precios se establecen en función de oferta y demanda del mercado financiero. En este sentido, se tiene la claridad de que, volviendo a las famosas leyes del mercado de oferta y demanda, los precios de los activos financieros vienen derivados o vienen definidos por las leyes de oferta y demanda. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con el Bitcoin? Cuando el Bitcoin se implementó como moneda a partir del 7 de septiembre, empezaron a verse bastantes elementos de incertidumbre, incluso desde antes de que se pusiera ya como moneda de curso legal, y recalco el término moneda entre comillas, porque un Bitcoin no es moneda, es un activo financiero, y en base a eso, ¿qué podemos ver? De que en el mercado ha venido fluctuando, producto de todas las interacciones que tienen que ver con la oferta y demanda. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? De unos 3 días para acá, el valor del Bitcoin subió. Ahora, aquellos detractores que mencionaban en un principio que no era correcto, que era un problema, etcétera, etcétera, que no deja de ser cierto, ¿verdad? Porque hay una gran incertidumbre, ahora no se les escucha que mencionen nada. Porque precisamente ellos no pueden controlar las leyes del mercado. Ese es uno de los principales elementos de riesgo del Bitcoin, que como depende de las leyes de oferta y demanda, el precio puede ser ahora un valor y ahora dentro de 3 segundos otro, así de sencillo. Entonces, esa alta volatilidad es la que está asociada a altos niveles de riesgo. Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿a qué queremos llegar? De que sí existe flexibilidad en el sentido de que el mercado le define a ese activo financiero en particular su precio. Transparencia. Posibilidad de obtener información del precio del activo financiero. Lo que decíamos anteriormente, que la información de los flujos estaba disponible. Cualquier persona que quiera participar en el ámbito del entorno de los mercados financieros, por ejemplo, la bolsa de valores, está obligado a presentar sus estados financieros. Y está obligado a presentarlos de cierta manera, es decir, no solo porque se le ocurre hacerlo y ya, debe seguir un proceso. Tienen que ir auditados, tienen que estar validados, deben llevar una estructura específica, etc. Así, cualquier persona interesada en invertir en esa empresa tiene disponible en tiempo real la información financiera de la misma. Por eso es que estamos hablando de que hay transparencia. Por ejemplo, si alguien quisiera invertir en acciones de Facebook, alguien se puede perfectamente ir a la Bolsa de Valores de Nueva York y empezar a buscar la información relativa a ese oferente de acciones. Toda la información está disponible. Flujos de efectivo, el detalle del staff gerencial, cómo es su estructura, cuánto tiempo tiene de operar, todo el histórico de cómo se ha comportado la acción en cuestión, etcétera. Todo está disponible. Y si a alguien le parece atractivo, pues invierte, punto. Si no, pues no, pasa de largo y busca otro. ¿Me explico? Entonces, ese es el elemento que distingue un mercado financiero eficiente en términos de obtener información. La otra es que no existen costos de transacción. La operatividad como tal no requiere costos agregados. En algunos casos las transacciones son inherentes a la vorágine del avance tecnológico, lo que mencionábamos. Ahora podemos ver señoras que tienen una pequeña tienda, señoras que tienen un pequeño negocio de venta de frutas, por ejemplo. Podemos ver un señor que tiene una carpintería, por ejemplo, moviendo Bitcoin a través de su teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se iba a pensar eso? Una persona que tenga un origen tan humilde, estar moviendo un activo financiero como tal en el ámbito de mercado. Era impensable antes, pero a partir del 7 de septiembre para acá se ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque no existen costos de transacción, no existe ningún costo asociado a que usted esté moviendo esos activos de esa manera, ¿verdad? No es como antes, que todo era un poco más burocrático, que antes era un poco más difícil, porque tenía que buscar un broker o un corredor, que él tenía que hacer el proceso por usted, legalizar su empresa, una vez inscrita en la bolsa de valores, empezar el proceso de emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era más complicado. Ahora no, eso se ha venido como a desvirtuar, ¿verdad? Como a apartar. Y por último, existe la característica de que hay unidad de cuenta, es decir, los activos son divisibles e indistinguibles. Una acción es una acción, aquí en China, ¿verdad? Y tiene su característica, connotación, rendimiento y elemento de precio, punto. Igual, un bono.
Un bono está definido en términos de cuánto es su valor par, cuánto es la tasa de cupón, etcétera, etcétera. Y ahí el mercado define su precio. Así de sencillo. Entonces, los activos financieros presentan esa particularidad, que pueden ser distinguidos, pueden ser identificados claramente y no tienen ninguna particularidad que los permita hacerse más relevantes de otros, ¿sí? Por ejemplo, si alguien compara las acciones de Facebook contra las acciones de Coca-Cola y las acciones de Apple, las tres son acciones, cada una con sus características, ¿verdad? Pero el activo financiero en esencia es el mismo, acciones. ¿De qué depende el atractivo o no de que alguien quiera invertir en ellas? De todo lo anterior que hemos visto. La información de quién la está ofreciendo, su nivel histórico de rendimiento y otros elementos por ahí. Entonces, es otro elemento característico de los activos financieros, que hay una unidad de cuenta. La clasificación de los mercados financieros como tal ya es asignarle un orden, ¿verdad? Es decir, que los mercados financieros, como un término así macro, se empieza a dividir en partes más específicas, agrupados en función de características, ¿verdad? O elementos comunes. Entonces, para iniciar, es indispensable identificar el mercado financiero en la generalidad de la actividad económica. De todos los tipos de mercado que hay en una economía, tenemos el mercado de bienes y servicios, el mercado de trabajo y capital, y después del mercado de trabajo y capital tenemos el mercado financiero. Es decir, tenemos un mínimo de 3 mercados en toda economía. De hecho, recordarán ustedes en macroeconomía que existen teorías específicas de cómo se deben comportar los mercados de bienes y servicios. Está el apartado de cómo se deben comportar el mercado de trabajo y capitales e incluso el famoso equilibrio de mercado, donde lo que es el mercado de bienes y servicios coincide con los valores del mercado de trabajo y capital. Pero bueno, eso es solamente como un recordatorio, ¿verdad? Para que vean ustedes que lo que estamos viendo no está desligado al manejo de las variables macroeconómicas de un país. ¿Cuáles son los tipos de mercados financieros? Vamos por partes. Aquí tenemos toda esta clasificación y vamos a ir viendo uno por uno. Forex. Este mercado financiero dicta pautas para el intercambio de divisas y el comercio internacional. Es el mercado más líquido en todo el mundo. ¿Qué es lo relevante del Forex? Damas y caballeros, que ahí lo que estamos transando son monedas de diversos países, entendidas como divisas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se compra y se vende ahí? Monedas extranjeras. Eso es lo que se transa en un Forex. De hecho, en la unidad 3, en la semana 4, contamos con un apartado exclusivo de lo que es Forex. Ya más adelante vamos a dar un par de lineamientos de cómo se va a considerar el abordaje de ese tema y el desarrollo de la actividad que corresponde, ¿ya? Pero por el momento vamos a manejar esto, que es el intercambio de divisas. Mercado de capitales. Son aquellos en los que se transan las acciones que se cotizan en distintas bolsas de valores del mundo y que tienen una importancia crucial para el desarrollo de grandes empresas. Es decir, mercado de capitales, hablamos de activos financieros que son constituidos como instrumentos de capital contable, porque recordemos que las acciones no son deudas, ¿verdad? Las acciones no son pasivos, las acciones constituyen una forma de capital. Entonces, el hecho de hablar de mercado de capitales, hablamos de un mercado de instrumentos de capital. ¿Sí? ¿Son instrumentos financieros? Sí, pero tienen la connotación de instrumentos de capital. ¿Cómo aparecen en el balance general? Como patrimonio, ¿verdad? Como parte del patrimonio, acciones comunes, que son las que estamos hablando en este momento. Bonos. Los inversores interesados en comprar bonos en busca de obtener algún beneficio a mediano o largo plazo. Aquí tenemos una connotación distinta. ¿Qué es un bono? Un bono es un instrumento de deuda que le confiere cierto derecho al tenedor o el propietario del bono mientras lo tiene durante su vida económica de recibir cierto rendimiento o interés. Entonces, el bono sí es una forma de deuda y está reflejado como un pasivo dentro del balance general, que en este caso es un pasivo de largo plazo, ¿verdad? Porque los bonos tienen en media una vida económica de 10 años. Pueden tener más, pueden tener menos, pero en media andan por alrededor de los 10 años. Entonces, la característica de los bonos como tal es que sí son instrumentos de deuda. No confieren elementos de propiedad a los dueños de los bonos, no confieren elementos de propietarios de la empresa, no.
les adquiere un derecho, que es el que les va a reconocer un rendimiento. Mientras que las acciones sí. En las acciones, al hablar de un instrumento de capital contable, esto confiere cierta potestad, cierta propiedad de la empresa a los dueños de las acciones. En el caso de los bonos, no. Únicamente tienen derecho al rendimiento que se les está ofreciendo según la carátula o cupón, ¿verdad? Es la principal diferencia entre el mercado de capitales y bonos. Mercado monetario. Es un mercado sumamente líquido y que se mueve en intervalos de más corto plazo, generalmente de menos de 18 meses. Se intercambian depósitos bancarios y letras del tesoro. El mercado monetario viene a ser como la versión rápida de un mercado de capitales. ¿Qué característica tienen los activos financieros que se transan en un mercado monetario? Su durabilidad. Estamos hablando de activos que tienen una duración media de 18 meses o menos. Aunque en teoría, por ejemplo, Gitman, Besley, Van Horn o incluso el propio Ross o Briley, que ya hablamos de finanzas corporativas, consideran que el mercado monetario tiene como media la vida de 12 meses para los activos financieros que ahí se están transando. Entonces, todo aquello que tenga 12 meses o menos de duración económica ya forma parte del mercado monetario. Pueden ver ustedes, por ejemplo, ahí, depósitos bancarios y letras del tesoro, como los elementos más comunes, ¿verdad?, que se transan ahí. Mercado de derivados. Se intercambian derivados de instrumentos financieros, generalmente contratos, que cambian según el precio del activo, oro, plata, etc. Inviertes en la posibilidad de que su precio aumente o disminuya. Este tipo de mercados es resultante de la necesidad de modernización del mercado financiero. Había muchas personas que decían, yo estoy dispuesto a ofrecer cierta cantidad de dinero en base al precio del oro. Pues sí, pero lo que puedes hacer es comprar o vender oro. No, yo no quiero comprar el metal. Yo quiero comprar el derecho de poder pagar según el precio del oro. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se creó, y eso lo recalco, se creó la figura de derivado. Es decir, es un activo financiero que tiene como respaldo un activo subyacente. Es decir, está respaldado en algo, ¿verdad? No es raro hablar de derivados, por ejemplo, del petróleo, ¿verdad?, que tienen que ver su valor en base a cómo cotiza el barril de petróleo en el mundo. Entonces, ¿qué es característica? ¿Cuál es su característica? El activo financiero como tal es un contrato. ¿Y el precio de ese contrato de qué depende? Del precio del activo que está respaldándolo. En este caso el ejemplo, oro-plata, ¿verdad? Y yo acabo de incorporar el apartado de petróleo. Pero sí, pueden ver ustedes cómo la misma dinámica de modernización del mercado obliga a que existan ese tipo de instrumentos. Tenemos el DTC. El DTC es una compañía fiduciaria de depósito. En inglés se llama Depository Trust Company o DTC, como lo tienen ahí ustedes en la abreviatura. Esta es una empresa fiduciaria de depósito que proporciona custodia electrónica de saldos de valores. Fue fundada en 1973 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Entonces, este es un espacio secundario donde se intercambian activos fuera de mercados tradicionales. Requiere menos regulación y en consecuencia participan organizaciones más pequeñas. Es decir, cuando hay elementos de inversiones que son tan significativos, tan grandes, tan fuertes, que microempresarios o empresas pequeñas no pueden participar por no cumplir requisitos, por no satisfacer las demandas de las exigencias que les imponen, etcétera, pueden recurrir a un DTC para efectos de que ellos puedan mantener el resguardo en control electrónico de esos valores que están procurando mantener como activos. Entonces, es una alternativa, ¿verdad? Es un mercado alternativo para aquellas entidades que no pueden participar en el mercado financiero como tal, ¿verdad? Están los commodities. Y en los commodities hablamos de intercambio de productos básicos o materias primas, como el oro, plata o el petróleo. Este hecho de hablar de las commodities es el fundamento de los derivados. Es decir, en los commodities usted compra y vende el artículo del que estamos hablando. En este caso, metales preciosos u otro tipo de recurso natural. Petróleo, oro, plata, níquel, etc. Cobre, bronce. En el caso de los commodities, vemos el intercambio físico de este artículo, ¿verdad? Podemos ver que alguien, que un país, por ejemplo, compre tantas toneladas de plomo para producir. China, por ejemplo, que era un gran demandante de minerales allá a principios de la década de 2000,
cuando empezó a tener una serie de superávits en su balanza comercial impresionante y sostenidos a lo largo de 7, 8 años más o menos, significa entonces de que la demanda de este tipo de cuestiones estaba enfocada en ¿qué? En la existencia física del bien, ¿verdad? Compraban plomo, compraban bronce, compraban cobre, etcétera. Mientras que otros dijeron, no, yo no quiero tener una tonelada de oro guardada en mi casa. Yo lo que necesito que es el derecho de poder manejar un activo que dependa del precio de ese mineral en particular. En el ejemplo que ponemos el oro. Entonces, derivado del commodity es que salen los derivados. ¿Sí? Entonces, se tenía en un primer momento el mercado de commodities y como respaldo a la necesidad de volver más ágil las transacciones, surgen el mercado de derivados. Para que vean ustedes cómo están vinculados, ¿verdad? Commodities, estamos hablando de el intercambio físico del producto. Y en el caso de derivado, no, solo es el derecho en base al precio. Y por último, vea que es lo que está como en boga actualmente, el apartado de las criptomonedas. Es uno de los mercados más nuevos y actuales donde se comercian divisas digitales que solo existen en el mundo virtual. Fue promovido en el 2009 por el Bitcoin, ¿verdad? Y está llena de incertidumbre y dudas. Precisamente por eso es que oscila tanto el valor del Bitcoin en tan poco tiempo. Cuando el Bitcoin surgió allá en el año 2009, creado por Satoshi, ¿verdad? Un japonés que nadie ha visto nunca, pero solo han escuchado que así se llama, se caracterizó porque precisamente costaba creo que una micra de centavo, algo así, o creo que un centavo o algo, menos de un centavo, algo así. Entonces, pudieron darse cuenta de la conveniencia, de la versatilidad de manejar pagos y transacciones con eso, y de esa fecha al día de hoy anda alrededor de los $50,000 un Bitcoin. Un Bitcoin vale $50,000. Entonces pueden ver ustedes cómo ha sido impresionante el crecimiento, pero también ha habido un inmenso riesgo asociado a la misma, ¿verdad? Entonces, por eso es que hubieron tantas críticas en su momento, acertadas por cierto, por el hecho de mencionar de que se había adoptado una medida de liquidez, una medida de usar un activo financiero del cual la gente prácticamente desconocía, ¿verdad? Entonces ahí será ya el tiempo, ¿verdad? Como dicen que el tiempo engaña y desengaña, ¿verdad? Será el tiempo el que al final vendrá a dar la razón o no del cambio que se estaba implementando, ¿verdad? De esa modificativa en cuanto a la forma de hacer negocios a través de pagos electrónicos. Los mercados financieros más grandes del mundo, ¿verdad? Porque esta es una categoría que es muy sobresaliente en ese sentido, es la de la bolsa de valores, ¿verdad? Y la más reconocida de todas a nivel global es la bolsa de valores de Nueva York, la NYSE, ¿verdad? Que es la bolsa de valores de Nueva York. Por ello, se presentan las más destacadas por su volumen de operaciones, posicionamiento y participación en el mercado global, sin obviar obviamente la importancia de la bolsa de valores de nuestro país en el resto de las bolsas de valores del mundo. Aquí tenemos, si pueden ver ustedes, ¿verdad? Las bolsas de valores en el mundo. La primera, bolsa de valores de Nueva York, NYSE, NYSE. Después tenemos Nasdaq, tenemos la bolsa de Tokio, donde se maneja el Nikkei como indicador, ¿verdad? Fundamental. El Nasdaq, aparte de ser un tipo de bolsa, es un indicador también financiero que tiene que ver con la construcción, ¿verdad? De un índice que permite ver el nivel de la actividad económica. Tenemos la bolsa de Shanghái, la bolsa de Hong Kong y Euronext. Es decir, estas son como las más reconocidas. También obviamente tenemos otras bolsas, ¿verdad? Hay una bolsa en Brasil, tenemos una bolsa en México y otras por el estilo. Pero como que las más relevantes, las más fuertes, las más destacadas son esas 6, ¿verdad? Nueva York, Nasdaq, la de Tokio, Shanghái, Hong Kong y Euronext. Cada una con sus características, cada una con sus particularidades. De hecho, les invito a que revisen en la red el apartado de los índices bursátiles. Cada índice bursátil es destacado o es asociado a una bolsa de valores en particular. Y ahí pueden ver ustedes de qué manera se construye, cómo se genera y cómo se interpreta, ¿verdad? Les invito a que se tomen su tiempo y lo puedan revisar. Así busquen en internet índices financieros, índices de bolsa, índices de cotización, ¿verdad? O bolsas de valores, ahí como ustedes lo quieran buscar. Al final les va a llevar a los distintos índices y irónicamente, el primero que les va a aparecer siempre es el del Standard & Poor's, que es el de la bolsa de Nueva York, ¿verdad? De ahí tendríamos el de Nasdaq y de ahí tendríamos el Nikkei de Tokio y así sucesivamente. Entonces, como les repito, índices bursátiles, así lo pueden buscar, o bolsas de valores, como ustedes quieran.
Ahora entramos a hablar un poquito en detalle de lo que es la Bolsa de Valores de El Salvador, ya propiamente, ¿verdad? Lo que es nuestra bolsa acá en el país. La Bolsa de Valores de nuestro país ha experimentado una gran proyección gracias a las tecnologías, volatilidad de precios y especialmente cuando hay crisis como la que estamos viviendo, ¿verdad? Que es la del COVID-19. Promueve también el mejor acceso a mercados financieros en su generalidad, más herramientas y asequibilidad de información. ¿Cuál es el factor común de esta bolsa junto con todas? Mayores y mejores resultados en tiempos cada vez más cortos. Recordando un poco, ¿verdad? Una de las características del mercado es la eficiencia. Y dijimos que la rapidez es un sinónimo de eficiencia. Entonces, estamos hablando de que la bolsa de valores de nuestro país es eficiente, por ahí. Se negocian más de 2 millones de dólares diariamente en operaciones de mercado primario, secundario y reporto. Tenemos el pequeño escudo, ¿verdad? De la actualidad, de cómo está ahora el emblema de la Bolsa de Valores de El Salvador, que es a partir de 2020. Y aquí pues, vemos el apartado de las funciones de la Bolsa de Valores, ya propiamente, ¿verdad? La que es de nuestro país. Primero, promueve un mercado de capitales. Ya dijimos que era el mercado de capitales, ¿verdad? Propiciando la participación del mayor número posible de inversionistas a través de compra y venta de todo valor inscrito en bolsa. 2. Celebra sesiones de negociación diariamente, proporcionando la infraestructura tecnológica necesaria y facilitando la comunicación entre agentes corredores de bolsa. Tiene que ver con la transparencia, ¿verdad? Como uno de los requisitos. Propicia la eficiente canalización del ahorro nacional interno hacia necesidades de inversión de entidades emisoras, públicas o privadas, que requieren recursos financieros adicionales. Lo que decíamos, ¿verdad? De que todo lo relativo a que la gente le sobra en términos de dinero, ¿verdad? Puede ser utilizado para poder potenciar ciertas inversiones en empresas o individuos. Y una forma en la que más rápido y a menor costo puede llegar ese dinero a las personas que lo necesitan es a través de la bolsa de valores. Cuarto, ofrece al inversionista las condiciones de legalidad y seguridad en las transacciones que se realicen a través de la bolsa de valores. Lo que decíamos, si bien es cierto, no hay barreras de entrada o salida, para poder entrar hay que cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Hay que cumplir un perfil específico para poder ser inversionista en la bolsa de valores. Entonces, todo aquel que pasa esos filtros perfectamente puede entrar o salir de la misma, ¿verdad? Por eso se busca, ¿qué? Garantizar la legalidad y seguridad de los inversionistas que ahí participan. Y quinto, la difusión oportuna de información, que es el elemento indispensable en el mercado bursátil, que es lo que nos referíamos a la disponibilidad de la información de los flujos de efectivo, empresa originadora, características de la misma, estructura gerencial, histórico de rendimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos elementos que ustedes pueden ver acá, del 1 al 5, no son distintos de lo que hacen otras bolsas de valores en el mundo, ¿verdad? En esencia es lo mismo, solo que aquí nos estamos enfocando a la bolsa de nuestro país. Ahí están las referencias bibliográficas, ¿verdad? Les invito a que vean la página de la Bolsa de Valores para poder ampliar un poco más el detalle, ¿verdad? Sobre cómo se hacen las operaciones de reporto, cómo se hacen las distintas transacciones, considerando si es una transacción electrónica, si es una transacción física, etcétera, ¿verdad? Eso es conveniente que lo puedan revisar. Tenemos el texto de Burgos también de los mercados financieros y obviamente también lo que menciona en educación financiera la superintendencia, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Ok, de esta forma, damas y caballeros, damos por cerrado el apartado de los contenidos de la sesión 1, de la semana 1, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a la semana 2. Una vez finalicemos este apartado, voy a explicar cómo vamos a realizar la actividad evaluada y cómo nos vamos a preparar para las actividades de la semana 3 y 4, ¿verdad? Veamos entonces en la semana 2 qué contenido tenemos disponible. Muy bien, primer tema de la sesión 2, correspondiente a la semana 2 de la unidad 3, es la globalización de los mercados financieros. Anteriormente vimos, ¿verdad?, toda la parte de antecedentes, concepto, historia, evolución,
Y después vimos ya lo que era propiamente definiciones y clasificación de los mercados financieros. Entonces ahora vamos a ampliar un poco, ¿verdad?, la perspectiva del estudio de esta variable, y ahora lo vamos a enfocar en el contexto de la globalización mundial. ¿Qué papel juegan los mercados financieros en el mundo, ¿verdad? Vamos a iniciar con las generalidades, desarrollo y tendencia de los mismos. Partimos, según lo que menciona Dotras, ¿verdad?, generando un como especie de contexto, ¿verdad?, poniendo en perspectiva de qué estamos hablando. La globalización de los mercados financieros ha tenido lugar a partir de una serie de factores o circunstancias que han permitido su integración. Uno de ellos es la desregulación financiera y la libertad de movimientos de capitales. Más adelante vamos a ampliar a qué nos referimos a cada uno. Gracias al avance tecnológico relativo a la conexión entre mercados, facilitando y unificando sistemas de liquidación y compensación de operaciones, agilizando la negociación con servicios integrados de varios mercados y mejorando el binomio riesgo-rendimiento para los inversores. En español, estamos hablando de que la globalización ha dado como resultado ¿qué cosa? Mercados más rápidos, mercados más eficientes, una nueva serie de instrumentos financieros o de activos financieros que se transan, mayor rapidez de operaciones, etcétera, entre otras cosas. Y sobre todo destacamos esto: la mejora en el apartado de la rentabilidad y el riesgo, aquel equilibrio que un inversionista busca. Si va a correr un riesgo alto, va a exigir un rendimiento alto, y viceversa, ¿verdad? A niveles bajos de riesgo, niveles bajos de rendimiento. Entonces, promueve mucho el hecho de tener ese equilibrio a nivel de los inversionistas. El desencadenante, que no es del todo favorable para la liberalización económica y la inclusión e innovación financiera, está dado en la interconexión de los mercados. Es decir, los mercados financieros están vinculados en tiempo real. Lo que aquí pasa en este mercado financiero de nuestro país puede ser visto, puede ser participado por otros mercados financieros en el mundo en el instante, ¿verdad? Igual el nuestro está vinculado a otros mercados financieros como el norteamericano, el europeo, el asiático, etcétera, y eso también promueve ciertas cosas beneficiosas y no tan beneficiosas. Entonces, ¿a qué nos referimos con la interconexión? Lo que se recalca según teoría, que se vuelve susceptible cualquier sistema financiero ante intermitentes crisis financieras, lo que se denomina la famosa palabra de contagio, ¿verdad? El famoso contagio que existe entre mercados financieros cuando hay crisis. En ese caso, ¿qué podemos decir? Las crisis actualmente trascienden fronteras, ¿verdad? Y todo el esquema de funcionamiento de un sistema financiero puede verse en riesgo. Y si este sistema financiero está vinculado a otro, también lo pone en riesgo. Entonces, se está ante un mercado globalizado cuando se observa que, primero, es muy líquido. 2, hay un elevado grado de interconexión con el resto de mercados. 3, no está sometido a control de cambios. 4, se han automatizado todas las fases de la contratación. 5, tiene una gran amplitud. Ya recordamos, ¿verdad?, un poco el concepto de amplitud, que es distinto al de profundidad, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Y ofrece una elevada transparencia. ¿Qué elemento de estos que tenemos aquí no tiene el mercado salvadoreño? Ninguno. Es decir, el mercado salvadoreño cumple todos estos elementos que tenemos acá. Por lo tanto, nuestro mercado financiero salvadoreño está vinculado con otros mercados financieros en el mundo. Por lo tanto, somos susceptibles, somos propensos a ser afectados por cualquier tipo de padecimiento a nivel de crisis que pueda surgir en el mundo. ¿Qué es lo bueno que se puede retomar de la globalización financiera? ¿Qué es lo positivo? ¿Verdad? Las principales ventajas que trae tiene que ver con lo siguiente. Primero, menor dependencia de la inversión del ahorro nacional. Es decir, se depende menos de recursos de las personas o empresas del país para contar con fondos que se pueden invertir. Porque al estar vinculado con un mercado externo, se puede captar fondos de ese sistema financiero externo, ¿verdad? Se pueden traer recursos de ese sistema financiero externo para ser invertidos en el país. 2, facilita la gestión de carteras debido a que una mayor diversificación internacional se traduce en mejores combinaciones de rendimiento y riesgo. Aquí se maneja la alegoría de que es más seguro colocar 2 huevos en 5 canastas, haciendo 10 en total, 10 huevos en 5 canastas, que colocar los 10 en una sola.
Porque si pierde la canasta con sus 10 huevos, usted perdió todo. Pero si usted tiene 5, usted perfectamente puede darse el lujo de perder una, pero le quedan 4. Entonces, el hecho de que haya más diversificación y que un inversionista tenga distintas opciones de invertir su dinero, le permite reducir en grandes niveles el riesgo. Nunca lo puede eliminar, eso es imposible, pero sí puede tolerar ciertos niveles de riesgo considerando de que tiene distintas inversiones disponibles a su disposición. Tercero, un aumento del comercio y la inversión internacional. Lo que decíamos, el clima de negocios en países como Costa Rica o Panamá es sumamente atractivo para que inversionistas de otras partes del mundo lleguen a dejar sus capitales y empiecen a invertir y a generar excedentes, distinto de otros países que no tienen ese nivel de robustez. Entonces, si el mercado financiero del que estamos hablando, en este caso nuestro país, cumple todos los requisitos que estamos hablando, se considera que somos un país atractivo para efectos de que seamos destino de inversión extranjera directa, ¿verdad? Inversión internacional. Cuarto, amplía la cobertura de riesgos debido a que la globalización ha promovido múltiples procesos de innovación y de ingeniería financiera. El apartado de la cobertura de riesgos se vincula con el apartado de la diversificación. Así como teniendo varias opciones para poder invertir, yo diversifico mi riesgo, también amplío mi cobertura de riesgo teniendo acceso a nuevos tipos de productos financieros, a nuevos tipos de alternativas de inversión que me pueden permitir obtener rendimientos sin exponerme tanto, ¿verdad?, a posibles resultados adversos. Son las ventajas que hay de la globalización. Vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo negativo de la globalización financiera? Lo primero, las posibilidades de que se magnifiquen las presiones alcistas o bajistas sobre precios es mucho mayor, lo que supone un aumento a la volatilidad. En español, aquí tiene que ver lo que mencionábamos del famoso contagio que puede haber si en algún entorno de un sistema financiero externo vinculado al nuestro hay problemas, ¿verdad? 2. La especulación. ¿A qué nos referimos por especulación? Cuando se acapara un artículo en particular y se promueve el desabastecimiento del mismo. Y en ese aspecto el mercado automáticamente se empieza a ajustar elevando el precio. Entonces, trasladando eso al mercado financiero, la especulación que es que el precio de los activos financieros que se estén transando empiece a subir, porque alguien los esté acaparando, porque alguien los esté absorbiendo. Y al tener todo eso concentrado, no existe alternativa de que otros lo pueden adquirir. Por lo tanto, los precios suben. Cuando el precio está en alto, se ha disparado, empiezan a vender. Y todo ese diferencial queda a favor del que ha retenido todos esos activos financieros. Entonces, ese es uno de los problemas, la especulación. Tercero, la amenaza de riesgo sistémico se hace más patente. En términos de carteras de inversiones, existen dos riesgos. El riesgo sistémico, que es el riesgo de mercado, ¿verdad?, que es propiamente el riesgo del país donde se está trabajando, y el riesgo propio, que es el riesgo de la empresa. El riesgo propio usted lo puede reducir diversificando, como ya hemos hablado, pero el riesgo sistemático no lo puede reducir, porque ese está fuera de sus posibilidades de control, porque depende del entorno, no depende de la empresa. Entonces, no es lo mismo decir que El Salvador tiene cierto nivel de riesgo en su sistema financiero, que decir que El Salvador se ve afectado por el mercado financiero estadounidense, porque recordemos que tenemos una moneda derivada, ¿verdad?, del dólar estadounidense como moneda local. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier cosa que pasa en el sistema financiero estadounidense a nivel de problema se magnifica en el sistema financiero nuestro. Entonces, el riesgo sistémico, ¿qué pasa? No solamente es el nuestro como país, sino también el de Estados Unidos, porque nuestra moneda es derivada de la moneda de ellos, es la misma moneda. Entonces, es lo mismo hablar de un nivel de mercados en cuanto a riesgo solo de país que del mundo, ¿verdad? Es más complicado. Y cuarto, las políticas monetarias nacionales se ven crecientemente comprometidas en su eficacia por la integración de los mercados financieros. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con aquellos casos en aquellos países donde la autoridad monetaria puede emitir moneda. ¿Por qué? Porque el hecho de emitir moneda genera que esa divisa como tal esté en contacto o en constante movimiento en entornos que están más allá de sus fronteras. Por lo tanto, la política monetaria como tal tiene que tener ese cuidado.
si hay la autoridad monetaria puede darse la potestad de emitir moneda, ¿verdad? Tiene que tener cuidado de qué efecto va a tener si emite cierta cantidad de moneda, si retira cierta masa monetaria, etcétera. Porque están vinculados los mercados, ¿verdad? Hay que tener esa precaución. No solamente hay que verla a nivel local, sino también a nivel externo. ¿Cuáles son los desencadenantes del crecimiento del mercado financiero? Es decir, ¿por qué se ha vuelto tan importante de un tiempo hacia acá? Al nivel de lo que es la globalización, el mercado financiero actualiza y mejora su estructura y oferta de valor, prestando especial atención a la caracterización de su entorno. La UCA, en un informe del año 2020, comenta: el aumento de la competencia generada tras la progresiva desregulación ocurrida en los mercados y la libertad de movimientos de capital. Acá nos referimos con desregulación al hecho de que se supriman normativas que estaban regulando el funcionamiento del mercado. La desregulación se supone que se considera un atributo de un mercado eficiente, porque al haber menos trabas legales, hay más rapidez y eficiencia en las operaciones. Lo malo es el hecho de que al no haber regularización, se puede dar pie a fraudes, se puede dar pie a transacciones fraudulentas y a otras cosas por ahí. Entonces, ¿qué aducen los que promueven la desregulación? No, es que el mercado automáticamente se va a ajustar. Sí, pero ¿quiénes van a pagar el precio mientras se ajuste el mercado? Es la pregunta. Entonces, por eso la desregularización tiene pro y contra. Por otro lado, la libertad de movimientos de capital. Ahora usted perfectamente puede, en los canales correctos y aquellos que son legalmente establecidos, mover inmensas cantidades de dinero de un país a otro. ¿Cómo? A través de una transferencia. No necesita sacar una montaña de billetes, ¿verdad?, de un banco y llevarlo físicamente hasta un banco en otro país, sino que únicamente hace una llamada, envía un mensaje o envía un correo y ahí está la transacción por X cantidad de dinero. ¿Me explico? Entonces, esa libertad de movimientos de capital y la desregularización son elementos que han promovido que el crecimiento del sistema financiero sea tan grande. Otro, el protagonismo de la inversión institucional. Es decir, si las instituciones, tanto gobiernos como empresas privadas, no invierten, no se dinamiza un país. Y para invertir, ¿qué necesitan las empresas? Dinero. Entonces hay que conseguirlo de algún lugar. Ahí es donde entra en juego el sistema financiero. Tercero, el aumento de la volatilidad, especialmente referido a la diversificación del portafolio de instrumentos financieros. Ya lo que habíamos hablado, ¿verdad? La volatilidad es aquel riesgo de que puedan haber resultados adversos, ¿verdad?, a lo que yo promuevo, pero existe la opción de diversificarme, ¿verdad?, de generar coberturas de riesgo a través de ese tipo de alternativas. En vista de que la globalización produce un efecto de propulsión en el sistema financiero, es de prioridad para el sector. Primero, es decir, ¿qué tiene que hacer ese sector? Primero, estandarizar y normar la dinámica financiera, potenciando la inclusión. Si se percatan, aquí estamos hablando de que se debe estandarizar y normar. Es decir, no es del todo bueno que se desregularice por completo el funcionamiento del sistema financiero. No, debe haber cierta normativa que dé pautas mínimas básicas de cumplimiento para que exista tranquilidad en los inversionistas respecto a la legalidad de las transacciones, ¿sí? Y en el caso de estandarizar, ¿a qué se refiere? De que una forma específica de actuar sea universal para todo inversionista que quiera participar. Por ejemplo, alguien quiere emitir acciones, debe haber un procedimiento para emitirlo. Y todo aquel que cumpla el procedimiento y los estándares lo puede hacer. Procedimiento para que alguien quiera comprar un bono, por ejemplo, igual, debe ser el mismo para cualquiera. Eso estamos hablando de estandarizar, ¿verdad? Y segundo, el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, o TICs, para el desarrollo de una mejor infraestructura física y virtual, que soporte la capacidad de respuesta de distintos mercados financieros, incorporando el enfoque de ciberseguridad. Ejemplo típico de eso de lo que estamos hablando en este apartado es lo que sucedió con la banca durante la pandemia. Bueno, pandemia estamos todavía, pero durante la cuarentena que se dio en el año 2020, allá de marzo a junio. ¿Qué sucedió? La banca tuvo que modernizar y desarrollar apps mucho más eficientes, más seguras para el usuario promedio que tuviera como cliente, para efectos de que éste pudiera hacer sus pagos, recibir sus depósitos, verificar saldos, controlar transacciones, etc. Entonces, ¿qué pasó? La banca se ve en la necesidad de innovar,
creando distintos canales para efectos de poder adaptarse a esa realidad de mercado. No era raro de que un ejecutivo mediante WhatsApp recibiera imágenes de un DUI, de un NIT, de una constancia de sueldo, de una boleta de pago de un empleado, y que le generara toda la documentación y después se la enviara por WhatsApp para que la revisara y firmara. Una vez firmada, la tomaba fotografía a la hoja donde estaba la firma y procedían al desembolso. Y el desembolso, ¿cómo se notificaba? Mediante un mensaje en su aplicación electrónica a través del celular. Simple, sin necesidad de moverse de sus casas por la condición, ¿verdad?, en la que se encontraba, pero eso ya se volvió una norma. Es decir, eso ya está volviendo una forma tradicional de operar, porque están promoviendo siempre, uno, el apartado de no tener contacto con la gente, ¿verdad?, porque seguimos siempre en pandemia, y dos, la eficiencia. La gente no se mueve de sus casas, en tiempo real intercambia información y obtiene el resultado deseado. ¿Sí? Entonces, pasos agigantados hacia una mayor y mejor globalización de los mercados financieros. Eso es lo que se está generando como una perspectiva, es decir, esto va más allá todavía, se espera que se vuelva más todavía lo que se está haciendo. Entonces, básicamente eso se va a poder lograr si, uno, se aumentan las fusiones y alianzas entre mercados, es decir, se refuerza lo que ya existe, porque si hay alianzas entre mercados, ¿verdad?, entre mercados financieros. Y dos, homogeneizar los requisitos de cotización como condición necesaria para la integración total de las bolsas. Aquí nos referimos a que se homologuen todos aquellos costos asociados a las inversiones, ¿verdad? Que sea lo mismo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York que en la de El Salvador, por ejemplo. Eso sonará descabellado, pero puede que no lo sea. Puede que en algún momento del futuro se llegue a homologar tanto el funcionamiento de las bolsas en el mundo que todas manejen el mismo estándar. Entonces, puede llegar a ser. No sería descabellado pensarlo. A esto obedecen los esfuerzos articulados de la conformación, desarrollo, mejora y consolidación de los países hegemónicos, ¿verdad? El grupo de los 7, el G20, la producción de países de economías de petróleo, la Unión Europea, el Istmo Asiático, el SICA, Mercosur, Alianza del Pacífico, entre otros, ¿verdad? Y países que por afinidad o historia compartida, recursos y ubicación estratégica, crean puentes y aunan fuerzas para un mayor aprovechamiento de sus ventajas absolutas y comparativas, previas a la instauración de un único modelo, nuevo orden mundial y plena globalización de mercados. Es decir, a eso se va apuntando. El único contrapeso que se tiene y que genera cierto tipo de inconformidad, para en el caso de países en desarrollo y emergentes, son los altos índices de pobreza, corrupción, polarización, violencia, narcotráfico, escasa y empañada visión de país, etc. Hay muchos males y débiles sistemas de educación, salud, democracia, seguridad jurídica, que acarrean muchas deudas e invisibilizan al ser humano como origen y fin de todos los actos y hechos económicos. En español, países como el nuestro, por todas las deficiencias que tenemos, todas las carencias que tenemos como país, le va a resultar bien difícil poder estar a la vanguardia de los cambios que se requieren para poder homologar el mercado financiero global. Entonces, ¿podemos hacer esfuerzos? Sí, y se están haciendo, pero dista mucho de tener una realidad idónea o una realidad básica, por lo menos decirlo, que cumpla las expectativas de esa homologación del modelo, ¿sí? Como les digo, no es descabellado pensar que puede pasar, pero hoy por hoy sí tenemos esas dificultades, esas debilidades, ¿verdad? En el caso nuestro, pues tenemos el apartado del SICA, ¿verdad? Lo que es el Sistema de Integración Centroamericano, que se supone que promueve la interacción directa entre todos los países del Istmo Centroamericano y que busca potenciar como región, ¿verdad?, la capacidad productiva que cada uno de nosotros tenemos. En teoría eso es lo que está buscando, ¿verdad? Esperaríamos ver alguna iniciativa al respecto, que pudiéramos considerarla como evidente, ¿verdad?, como realista al respecto. En una ruta hacia la diversificación de portafolios que experimentan amplitud y profundidad mediante los mercados virtuales, evolucionan la oferta financiera y despliegan opciones innovadoras, podemos verla en el sentido de que, primero, debe haber una desintermediación. Es decir, deben dejar de existir intermediarios entre oferentes y demandantes de dinero, en este caso de activo financiero, porque al suplir esa participación, al anular la participación de un intermediario, se agilizan más las transacciones.
Así también está la titularización, que es una forma de obtener liquidez mediante la expectativa de los flujos de efectivo futuros de un negocio, ¿verdad? Ya hay grandes ejemplos de titularizaciones en el país. Alcaldía de San Salvador, por ejemplo, cuando estaba Norman Quijano, el Liceo San Miguel, aquí en San Miguel, allá en la década de 2010, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Hay varios ejemplos de titularización para retomar. Y la consolidación del sector financiero. Otro, el desarrollo de los mercados derivados. Ya tenemos una idea de que es un mercado de derivados, ¿verdad? Especialmente las operaciones fuera de los mercados organizados. Y también el énfasis en la ética en finanzas, transparencias y el buen gobierno de las empresas. Ese apartado que está al final suele ser uno de los elementos más descuidados, es decir, uno de los elementos a los que no se les toma tanta importancia, pero que sí es necesario tenerlo en cuenta. Ética en las finanzas, transparencia en lo que se está haciendo, porque definitivamente la imagen corporativa de un negocio se sustenta en la percepción que se tiene en el mercado de ella. Entonces, ¿cómo se promueve? Ética y transparencia. Ahí tenemos las referencias bibliográficas para que las puedan verificar. Y estaríamos entrando al último tema, que son los participantes en los mercados financieros. Generalmente, en los mercados financieros organizados y regulados, intervienen instituciones que canalizan recursos a unidades económicas que tienen ahorros y lo quieren invertir, ¿verdad? Hacia aquellos que tienen déficit de recursos económicos y desean endeudarse, pagando obviamente el diferencial. Entonces, en esencia, los participantes del mercado financiero son, primero, inversores, particulares o institucionales. Inversores son personas que necesitan dinero, o entidades, ¿verdad? Empresas que necesitan dinero. Emisoras, públicas o privadas, son aquellas que cuentan con excedentes que pueden transferirles a los inversores. Pero entre este emisor y el inversor existe el intermediario, que son las bolsas y los mercados. Es decir, estas entidades transfieren fondos a través de los intermediarios a los inversores. Siendo un poco más específicos, ¿verdad? Ampliando un poco lo que acabamos de mencionar, tenemos que los participantes en el mercado financiero son instituciones financieras monetarias, Banco Central, banca privada, cajas de ahorro, cooperativas, leasing, factoring, etc. Están las administraciones públicas, que es el Estado del gobierno, y la administración territorial o municipal, que en este caso hablamos de las alcaldías. Otros sectores residentes, bolsa de valores, fondos de garantía de depósito, empresas no financieras, empresas de seguro, AFP, hogares y ONG. Y cuarto, entidades internacionales, por lo que hemos hablado, ¿verdad? Que tenemos un sistema financiero integrado, vinculado al exterior. Entonces hablamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, otros entes reguladores, e instituciones extranjeras que operan como brokers o corredores, ¿verdad? Son los que hacen la labor de ser intermediarios en la bolsa de valores. En la bolsa de valores de El Salvador, uno de los principales mercados financieros más próximos que tenemos, encontramos los agentes económicos, cuya participación está en función de garantizar la transparencia, confianza, dinamismo y seguridad del mercado, para tener una visión completa de su estructura y funcionamiento. Se detallan según la bolsa de valores, participantes y sus roles. Aquí lo tenemos. Bolsa de valores como institución. Facilita las negociaciones de valores y procura el desarrollo del mercado bursátil. Es la plaza, entre comillas, o lugar en la que converge oferta y demanda de valores. 2. Las calificadoras de riesgo. Son empresas dedicadas al análisis profundo de riesgo económico-financiero, las cuales emiten su opinión sobre la calidad crediticia de una emisión de valores y o empresa emisora de los mismos. Es decir, que para poder usted emitir títulos como empresa, ¿verdad? O entidad, usted tiene que pasar una serie de evaluaciones. Las evaluaciones son las que le hacen las calificadoras de riesgo. Y en base a los requisitos que éstas le exigen y usted los cumple, entonces le dan a usted una nota, le asignan a usted un valor, un código, que es el que le define el tipo de nivel de deuda que usted puede emitir, ¿verdad? Entonces, las calificadoras de riesgo presentan eso. Miden en base a parámetros y asignan una calificación. Y en base a la calificación, así es el costo del financiamiento que usted va a obtener. 3.
Casas corredores de bolsa. Son los entes que realizan operaciones de compra y venta de valores por instrucciones de sus clientes. Son los que se denominan brokers, ¿verdad? Los corredores de bolsa. Son el eslabón que permite que se concreten transacciones entre quienes desean comprar valores y quienes lo ofrecen. Son los intermediarios, ¿verdad? Entre los que quieren comprar un activo financiero y los que lo tienen disponible. Cuarto, la Central de Depósito de Valores, CEDEVAL. Es la entidad especializada que recibe valores para custodia y administración. Es decir, esta es la entidad que resguarda física o electrónicamente los valores que están siendo transados en la bolsa de valores, ¿verdad? Es como la depositaria que resguarda esos valores que están siendo transados en ese momento. 5. Los emisores son quienes emiten los valores que se negocian en la bolsa, es decir, ponen a disposición de los inversionistas sus valores, ¿verdad? Son los que les sobra el dinero, por decirlo de una manera, y quieren poner a disposición de los que lo necesitan. 6. Las gestoras. Sociedades cuya actividad es la de invertir el capital aportado por los partícipes en los distintos valores que constituyan la cartera de fondo de inversión. Las gestoras básicamente son aquellas empresas a las que un inversionista les dice, señores, yo tengo $100, quiero invertirlos. La gestora le dice al inversionista, usted lo puede invertir en esto y esto. Estas alternativas están disponibles, el riesgo es este, el rendimiento esperado es tanto. ¿En cuáles va usted a invertir? Y empieza aquella labor de asesoría, ¿verdad? Entonces ya cuando usted le dice, mire, la mejor manera de diversificar es que apunte $20 en cada una de estas 5 alternativas. Y así invierte sus 100. Ok, démosle. Entonces, esa es una labor de una empresa gestora, ¿verdad? Que asesora e invierte el dinero de las personas que tienen esos excedentes para obtener rendimiento. Séptimo, los inversionistas. Personas naturales o jurídicas que invierten su dinero en valores, con el fin de obtener un rendimiento a cambio. Un inversionista puede ser accionista, obtenedor de valores de deuda o bonos. Aquí recalcamos lo que hablábamos hace un momento. Un accionista es un copropietario de la empresa, porque la acción es un instrumento contable. O el tenedor de deuda, en este caso al hablar de bonos, hablamos de alguien que está considerado como un pasivo en el balance general. Entonces, son dos elementos distintos, ¿verdad? Octavo, el representante de los tenedores se encarga de verificar que el proceso se desarrolle adecuadamente, representando los intereses de los inversionistas. ¿Sí? Es como un delegado que los dueños de los bonos, en este caso por eso se llama tenedores, ¿verdad?, de bonos, solicita su apoyo para efecto que verifique que la transacción sea legal y correcta. Noveno, la superintendencia. Es el ente que fiscaliza todo el sistema bursátil y sus participantes. Es decir, es la cabeza, ¿verdad?, de toda esta estructura, que es la que dirige y coordina. La sociedad titularizadora. Entidad encargada de estructurar la titularización y administrar el fondo de titularización. Lo que decíamos, ¿verdad? La titularización es una forma de obtener rendimiento, de obtener liquidez actual sobre la base de flujos de efectivo futuros, ¿verdad? Entonces, lo que se presenta enseguida expresa el sistema de relaciones que se establecen entre emisores de deuda y tenedores o inversionistas. La bolsa de valores procura este intercambio y se exalta la intervención de la superintendencia como ente supervisor. Aquí la pueden ver. La entidad supervisora, que es la superintendencia, verifica el detalle del funcionamiento de emisores, facilitadores e inversionistas. Emisores, dijimos que son gobiernos, bancos, empresas de diversos sectores, los que otorgan dinero o recursos. Facilitadores son los intermediarios, ¿verdad? La bolsa, CEDEVAL, casas de corredoras, calificadoras, titularizadoras, gestoras. Y de ahí, los inversionistas, que son los que reciben estos fondos y los invierten, ¿verdad? En algún título valor, en algún proyecto de inversión, etc. Personas naturales y o jurídicas, ¿verdad? En esencia, esos son los participantes. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Volvemos de nuevo a retomar el apartado de la bolsa de valores. Aquí tenemos un texto de lo que es los participantes del sistema financiero y un texto de Najarro, ¿verdad? Donde tenemos el apartado de mercados financieros y sus agentes. Se comparte también algunos recursos complementarios. Los mercados financieros en 5 minutos, ¿verdad? Un video que pueden revisar. Otro que es Bitcoin y cómo funciona. Este sería bueno que lo pudieran revisar porque es lo que está como más presente, ¿verdad?, actualmente en este entorno. Y un sitio web que habla de la crisis del COVID-19 como una amenaza para la estabilidad financiera. Lo pueden revisar también.
En esencia, damas y caballeros, así hemos finalizado lo que es la primera parte, perdón, de la unidad 3 en la semana 1 y semana 2. Ahora vamos a ver el detalle de la evaluación. La actividad evaluada tiene que ver con el Museo de la Moneda. Es una tarea de tipo individual que sirve para evaluar las políticas monetarias de los países. Les voy a leer lo que aquí está definido y después les voy a explicar qué se va a hacer, ¿verdad? Las instrucciones son que después de haber leído los contenidos de la sesión 1 y 2, descargue la guía de estudio Museo de la Moneda y resuélvalo según lo que se le pide. La guía de estudio, la pueden ver acá. Y aquí la pueden ver. Guía de estudio Museo de la Moneda, ¿verdad? El nombre, la fecha, habilidad a desarrollar y la indicación. Aquí dice, realice una visita virtual al Museo de la Moneda, donde se resguarda la memoria histórica del Banco Central a través del siguiente link. Aquí hay que darle clic para que los mande al tour virtual. Observe las distintas galerías disponibles para resolver las interrogantes que se plantean. También puede revisar otras fuentes confiables si lo desea, en el caso de aplicar el citado referencial según APA. Al finalizar la guía, guárdela con el nombre de la actividad, agregue su nombre y código y luego envíela al espacio de la tarea. Hay que responder estas interrogantes, ¿verdad? Están acá, son 10. Pero lo que les quiero comentar es esto. En términos normales, o sea, en condiciones ideales de funcionamiento, esta actividad consiste en una visita guiada, físicamente hablando, al Museo de la Moneda, ¿verdad? Se llega, se pide la colaboración de un guía y él anda por toda la galería con el grupo de estudiantes recorriendo y aclarando dudas, ¿verdad?, que pueden existir. Lastimosamente, en estos tiempos de pandemia eso no es permitido. Y si ustedes hacen la interacción para ir al tour virtual del Museo de la Moneda, lo que ustedes van a encontrar es esto. Es decir, es un recorrido virtual en términos de imágenes de lo que es el Museo de la Moneda. Aquí con este icono se avanza, ¿verdad? Y ustedes pueden ver las distintas galerías, ¿verdad? Los distintos espacios que hay. Pero la característica, ¿cuál es? De que el tour presenta el inconveniente de que ustedes solo pueden ver físicamente el detalle de las imágenes. No pueden acercarse, por ejemplo, a ver un detalle de alguna información, como si quiera verse, por ejemplo, un informe, un reporte, o algo que tenga que ver con alguna respuesta que ustedes estén solicitando de la guía. Porque si se percatan, la forma en la que se puede interactuar no es tan flexible como se podría esperar. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de que ustedes hagan este recorrido, se van a encontrar con la dificultad de que no van a poder encontrar respuestas a las preguntas que se les están solicitando. Porque como les digo, únicamente estamos hablando de un recorrido así físicamente hablando en términos de imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren ver acá, esto por ejemplo, historia de la moneda, ustedes no pueden acercarse y ver lo que aquí está escrito. Ven la imagen, pero no pueden tener una interacción así más directa con la imagen por el hecho de que no les permite acercarse. Si quieren ustedes pasar al frente, por ejemplo, van a encontrarse con esto. Ya están adentro de esta galera, que es donde acabamos de entrar. ¿Me explico? Entonces, es bueno que lo vean, ¿verdad? Es bueno que se tomen su tiempo para hacer la revisión de la distribución física, ¿verdad? Pero para efectos de poder dar respuesta a estas preguntas, el recorrido virtual no les va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que se busque en sitios oficiales como el Banco Central de Reserva, el sitio web del Museo de la Moneda, etcétera, la información de las preguntas que aquí están. Aquí está la alternativa, ¿verdad? Revisar otras fuentes confiables para efectos de que den respuesta a las preguntas. Y lo que se sugiere es de que si van a citar textualmente la información de la fuente, que la pongan según APA, ¿verdad? Ya tienen ustedes alguna noción de cómo poderla citar para efectos de que le den respuesta a las 10 preguntas. Ese es un elemento que estamos agregando, ¿verdad?, al apartado de lo que es la tarea, por el hecho de que la instrucción que se da aquí es esa. Pero tenemos claro que el recorrido virtual no les va a dar la respuesta a las cosas que ustedes deben contestar. Entonces, esa es la sugerencia que se da,
que lo busquen en los sitios oficiales, ¿verdad? En BCR, Museo de la Moneda, etcétera, para que encuentren lo que se les está preguntando. Finalizada la guía, guárdela con el nombre de la actividad, agregue su nombre y luego envíela en el espacio Unidad 3, Tarea 1, Museo de la Moneda. La fecha límite de participación es el domingo de la semana 2, ¿verdad? Estamos en la semana 1. Quiere decir que ustedes tienen esta semana y la otra para presentar eso. Y lo que se les pide es que haya pertinencia en la información, argumentación, organización, redacción y ortografía, ¿verdad? Una carga de archivos. Y aquí está el apartado de la rúbrica, cómo se les va a evaluar. ¿Sí? Ese es el apartado de lo que es la actividad que se va a manejar en la semana 2. No sé si hay dudas o inquietudes al respecto, porque si no las hay, voy a ampliar ya con lo que tiene que ver con las actividades de la semana 3 y 4. Queda abierto el espacio, compañeros, para que puedan hacer sus consultas. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Kelly. Mande. Acerca de la actividad sobre la de como reposición de la nota del examen, que dijo que vamos a hacer. Ok, ahorita. Solamente quería saber si lo que acabo de explicar está claro, porque si no hay dudas, entonces ya voy a pasar a ese otro apartado para dejar claro Sí, el detalle de la actividad. ¿Hola? Ese está claro lo que acaba de explicar. Excelente, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera corroborar ahí, por favor? La fecha es para este domingo, ¿verdad, Liz? Según el detalle de la información en la plataforma, Mauricio, es para, veamos, domingo final de la semana 2. Es decir, esta es la semana 1 en la que estamos ahora. Semana 1 de la unidad 3. Entonces, lo que ustedes tienen es de este domingo hasta el siguiente para presentar la actividad del Museo de la Moneda. Ok, gracias, Liz. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, si no hay inquietudes al respecto, voy a pasar al apartado de lo que son las actividades 3 y 4, que son las que se tienen que ver cuando nos reunamos dentro de 15 días. Semana 3 y semana 4. No voy a ampliar el apartado de contenidos porque esa no es la idea, pero sí vamos a mostrar lo siguiente. En la semana 3 tenemos la actividad evaluada, que no está publicado, que es una evaluación en línea. Producto de las situaciones que ustedes han vertido en reuniones anteriores y lo que yo he trasladado a las personas que están encargadas de verificar el detalle del seguimiento de las actividades de materias virtuales, se me ha permitido sugerir algunos cambios o algunas sugerencias que puedan permitirles a ustedes tener una mejor experiencia en ese aspecto. Entonces, yo ya hice la revisión de este instrumento, ¿verdad? De los 30 ítems. De los 30 ítems, 25 es seguro que están en las temáticas que se van a ver en la semana 3 y en la semana 4. Es decir, amplío esto por lo siguiente. En la semana 4 hay una actividad que es la de la conferencia Forex. Esta actividad se supone se debe hacer después de esta, de la actividad 2. Pero ¿qué sucede? Que en esta conferencia hay elementos que ustedes tienen que revisar y conocer para poder contestar preguntas de este cuestionario. Entonces, ya se me autorizó que yo les informe que cuando tengamos la actividad dentro de 15 días, cuando revisemos los contenidos de semana 3 y 4, se le va a habilitar primero la conferencia Forex y después el instrumento que es el cuestionario para que lo conteste. ¿Sí? Dejo eso aclarado para que después no vaya a haber algún inconveniente o dificultad a la hora de contestarlo, porque sí, se ha verificado de que sí, efectivamente, las preguntas contenidas acá están en las semanas que hemos discutido, ¿verdad? Y además de lo que está en esta semana, está esto, lo de la conferencia Forex. Pero les digo, les informo para que ustedes tengan claro que cuando tengamos esa actividad, se les va a activar primero la actividad de la conferencia Forex y hasta después la evaluación en línea. No sé si me doy a entender. ¿No sé si ha quedado claro? Sí, Liz. Hola.
¿Y el parcial para cuándo está programado? En la semana 13 supuestamente tenemos programado. Mire que es una buena pregunta. Si gusta, solo deme un segundito y verificamos el apartado de las actividades que están pendientes y ya le verifico lo de la fecha. ¿Me permite? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, dejando claro ese apartado, jóvenes, tenemos ya el detalle de que esto está discutido y está sabido por ustedes, ¿verdad? Para que sepan que la próxima vez que nos reunamos, pues tenemos esa dinámica de trabajo, ¿verdad? Semana 3, semana 4 y se habilita primero la actividad 4 y después la 3, ¿va? Ok. Entonces, acá quiero llegar al detalle del anuncio, que es lo que acabamos de hacer. Vamos a explicar lo relativo a lo que estaba mencionando. Como producto del inconveniente que hubo la semana anterior, cuando ustedes comentaron de que al resolver la guía, pues igual, ¿verdad? Ítems que no estaban, teníamos el problema de que no se había dado la videoconferencia, etcétera, etcétera. Entonces, se planteó esa situación entre la coordinación y me autorizaron de que se manejara una actividad evaluativa complementaria. Es decir, la nota de la evaluación en línea de la semana 2 se va a anular y esa nota va a ser sustituida por la nota de esta evaluación complementaria, ¿verdad? De hecho, aquí les pongo un antecedente, ¿verdad? Del por qué. Y aquí les detallo qué es lo que vamos a hacer para efectos de reponer la nota. La evaluación complementaria consistirá en realizar un mapa conceptual de los contenidos de la semana 3, es decir, solo los contenidos de la semana 3. No tienen que incluir semana 1, semana 2 ni semana 4. Solamente la unidad, perdón, solamente la semana 3 de la unidad 2. Lo van a presentar de manera individual, conteniendo las ideas principales del tema revisado. Recordar, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado con la forma de estructurarlo, porque tiene que ser vistoso, tiene que ser entendible, no debe ser pesado a la vista, debe tener toda la información de lo que se les pide que debe ir, el tipo de letra y todo lo demás, ¿verdad? O sea, ahí queda en la creatividad de cada uno, ¿sí? Una vez finalizado, como esto no está habilitado un buzón en la plataforma, se les pide que hagan llegar el archivo por medio de mensajería interna, que es esta de aquí. Esta, la mensajería interna, ¿verdad? Y tienen desde este momento hasta el domingo 10 de octubre. Como para hacer lo del Museo de la Moneda tienen casi 2 semanas, desde hoy hasta el domingo 10, que es el domingo que tenemos esta semana, se les da espacio para que puedan presentar esta tarea, ¿sí? Una vez revisando los contenidos de la semana y viendo el apartado de cómo estructurar el mapa conceptual, es cosa de 20 minutos, no más. O sea, como les digo, es lo que se tomen el tiempo. Entonces, para ejemplo de orientación, les comparto un link, ¿verdad?, de cómo pueden hacer ustedes un mapa conceptual. Y hay dos opciones. Está Ludichart, que es la plataforma que se recomienda que se pueda utilizar porque es gratuita, ¿verdad? Pero, por favor, cuando lo van a hacer mediante un enlace, procuren, por favor, dejarlo en dominio público, porque hay ocasiones que cuando se le da doble clic, redirecciona a la página de inicio y pide que uno se inscriba, ¿verdad?, que uno se introduzca sus datos de correo y todo lo demás, como que tuviera uno un usuario. Al no tenerlo, no se puede revisar. Entonces, por favor, hacerlo de manera pública. La otra opción también es esta. Utilizar CMap Tools, que es un software gratuito que se puede descargar, que les permite trabajar mapas conceptuales también de una manera bien intuitiva. Pero como les digo, ahí queda a criterio de ustedes, ¿verdad? Si utilizan Ludichart o CMap Tools, cualquiera de los dos. Yo igual aquí les comparto que espero que en lo sucesivo su experiencia en el desarrollo de estas actividades en la asignatura cumpla el objetivo de ser acorde a sus expectativas, promoviendo el aprendizaje de contenido. Es decir, vamos aprendiendo sobre la marcha y vamos corrigiendo algunas deficiencias que vamos encontrando. Yo espero que para la unidad 4 igual tengamos esa alternativa de que si hay algo que no esté acorde a lo que se tiene que evaluar, pues se hagan los cambios respectivos, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿queda claro el detalle de esta otra tarea, damas y caballeros? ¿O hay preguntas? Quizás ¿cómo se llama? Con lo que compartió la licenciada Ada Colato ahí en el chat, que no los parciales son en la semana 13 y ella colocó que era del 1 al 7 de noviembre van a ser los segundos exámenes parciales. Es que a eso voy. Los exámenes, ok, perdón. Entonces,
Si no hay dudas en cuanto a la actividad complementaria, perfecto. Pasamos al apartado de los parciales. Entiendo que la semana de parciales es exclusiva para las asignaturas presenciales. Pero si se recuerdan, cuando nosotros estuvimos en el apartado de actividades de parciales en el cómputo 1, a ustedes como sistema financiero se les programó una semana después. Es decir, después de que se hicieron todos los de actividades presenciales, se les evaluó a ustedes. Hasta este momento no me han definido una fecha como tal, ¿verdad? De cuándo van a hacer los exámenes parciales de esta asignatura. De las otras sí, ¿verdad? Que es en la semana 13. Que si me permiten verificar en este momento, voy a dejar de compartir pantalla, voy a revisar. La semana 13. Ok, según el detalle de la información compartida por la decanatura, tendríamos que los segundos exámenes parciales para las asignaturas presenciales son del 18 al 24 de octubre. Entendería yo que en la semana después de esa es que estarían haciéndoles el examen a ustedes en esta materia que es semipresencial. Pero como les digo, yo parto de la premisa de la experiencia del cómputo 1, ¿verdad? Que fue una semana después de la semana de parciales. En este caso, la semana 13, que es la del 18 al 24 de octubre, corresponde al examen de las asignaturas presenciales. Entonces, ahí que me quedaría yo con la tarea de hacer las consultas con la maestra Colato, a ver cuánto va el detalle. Vamos a ver la maestra Colato enviado un archivo. Vamos acá. Ok, pueden verificar, muchas gracias maestra, muy amable. Pueden verificar ustedes, jóvenes, en el documento compartido por la maestra Colato, que el detalle relativo a los exámenes está comprendido para el cómputo 2, semana del 1 al 7 de noviembre, y el cómputo 3, de 6 al 12 de diciembre. Ahí les queda entonces en el chat del documento, lo pueden descargar para que en futuras consultas pues ya tengan de dónde poder revisar si tuvieran alguna inquietud al respecto. No sé si queda claro el detalle ahí, Mauricio. Sí, sí, solo estaba revisando eso de que sería prácticamente como a la segunda semana después de los presenciales, entonces, es una fecha dada. Es correcto, porque estaríamos entrando ya en noviembre, ¿verdad? La semana 14 todavía cae en octubre, entonces sería la semana 15, cuando estemos ya entrando en noviembre. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay dudas o inquietudes, compañeros, porque ya veo que nos excedimos un poco en cuanto al tiempo. No sé si hay inquietudes o me confirman para efectos de ir dando por cerrada la jornada de este día. Solo voy a ir cerrando ya el apartado de la grabación.